Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. Vamos a iniciar. Estas diapositivas están basadas para concluir el libro Montenegro de la editorial Montenegro. El primer tema es de español. Vamos a ver los instructivos del trimestre 3. Ok, vamos a empezar. Empezamos. Primero, ¿qué es un instructivo? Vamos a ver que un instructivo, como su nombre lo está diciendo, instructivo tiene instrucciones. No solo, no las veamos solo como instrucciones, también son reglas, normas, procedimientos a seguir. Es decir, van indicando aquellos aspectos que se deben de tomar en cuenta para que lleguemos al mismo objetivo o la misma finalidad en el caso de que compre un aparato, una máquina, un artículo, un juguete, un juego y yo sepa ocuparlo, yo sepa ensamblarlo, no sé, la finalidad que ustedes le den al objeto que compraron, ¿ok? Estas tiene como el instructivo tiene como finalidad darle importancia a ciertos conocimientos que se pierden con el uso. En algunas ocasiones no sabemos ocupar algo, lo único que tenemos que hacer es revisar el instructivo del objeto, de la cosa que compramos, y en el instructivo debe venir cómo ocupar ciertos aparatos para que nos los ocupemos correctamente. ¿Ok? En este caso lo vamos a ver en la imagen. Es un texto desarrollado sobre cómo formar una tarta de manzana. Viene los elementos que se van a ocupar y la preparación. Podemos ver que uno de los instructivos más fáciles que podemos encontrar en nuestra casa son los recetarios. ¿Ok? Los recetarios también son instructivos de cómo hacer alimentos. ¿Ok? Y te muestran cómo se debe desarrollar para que lleguen al mismo fin. ¿Sí? Vamos a ver que los instructivos tienen partes. No son tan tienen una estructura, no son tan complejos. Nada más hay que considerar que los instructivos tienen un título, están divididos en secciones y se complementan con ilustraciones y pequeñas instrucciones de cómo llevarse a cabo cada procedimiento. En este caso, recordemos de lo más importante que hay que recordar aquí es que las secciones van a separar información para que estas no se mezclen, ¿sí? No se deben de mezclar para que pueda llegar el mensaje o se comprenda el mensaje dependiendo quién lo lee, ¿ok? Tenemos un ejemplo al lado derecho que es cómo hacer galletas de mantequilla y vemos que ese es el título y tiene dos secciones. Tenemos la sección de los ingredientes en la parte superior y tenemos la sección de las instrucciones en la parte inferior. En la parte superior, que se basa en los ingredientes, vemos que cada ingrediente está separado por un punto, ¿sí? Quiere decir que separa la información para que sea entendible, para que sea fácil de encontrar la información. Si yo veo esta lista, veo que voy a necesitar 2 tazas de harina de trigo, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, media cucharada de sal, 2 barras de mantequilla o margarina, un huevo, una taza de azúcar, entre otros aspectos, ¿no? Y en la parte de las instrucciones me dice cómo voy a mezclar cada elemento de los ingredientes para llegar a ese punto, ¿sí? Las instrucciones, en la parte de la sección de las instrucciones, nos viene cómo es que se debe de llevar a cabo, cómo se deben de fusionar estos elementos para llegar a hacer, como lo dice mi título, porque justamente por eso el título indica lo que vamos a hacer, cómo hacer galletas de mantequilla. Vemos que en el paso 1 me dice mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear en un tazón. En el paso 2 dice en otro tazón batir la mantequilla o la margarina hasta que se vuelva cremosa, luego agregar poco a poco azúcar hasta que la mezcla sea ligera, agregar huevo, vainilla y mezclar hasta que se combine bien, perdón. En el punto 3 vemos tomar la mezcla de la harina, sal y polvo de hornear e incluirla gradualmente en la segunda mezcla con el batidor, mezclarla hasta que se forme una masa consistente.
Entonces a este instructivo le faltó otras partes porque obviamente no con eso ya se formaron las galletas de mantequilla, pero es para que se den cuenta de cómo está seccionado, cómo está estructurado un instructivo, ¿sí? Vamos a ver, seguimos. Bien, generalmente, o los instructivos que van a ver más común, son estos dos, son los de forma de cartel y los de forma de cuadernillo. Los de forma de cartel podemos ver que tienen imágenes y tienen un pequeño texto. Ese texto es claro y es sencillo porque es dirigido para cualquier persona sin importar su edad, su sexo, su edad, ¿sí? Entonces es un instructivo que es fácil de comprender, ¿sí? Por eso no requiere de tantas instrucciones, ¿sí? Podemos ver en el siguiente, que es el instructivo en forma de cuadernillo. Cuando yo voy a hacer un instructivo en forma de cuadernillo, es porque voy a hacer un instructivo que requiere de varias hojas para ejemplificar o llegar al punto de informar cómo se debe realizar algo. Es decir, es un instructivo más extenso. Tiene procedimientos, explica procedimientos con más complejidad y tiene atención a los detalles. Los aparatos electrodomésticos comúnmente traen un tipo de librito aparte de la garantía, y en estos te explican paso a paso cómo utilizar el electrodoméstico debido a que se puede descomponer fácilmente. Entonces lo que intentan hacer los instructivos es detallar para evitar que se descompongan, ¿sí? Y bien, eh, para escoger entre un instructivo y otro tiene que ver mucho también con la extensión de su texto, es decir, si voy a escribir mucho texto, y el detalle a los procedimientos. Hay algunas imágenes que vamos a ver a continuación que le ponen mucho énfasis a cada parte de sus dibujos, sus esquemas, y eso hace que también ocupen más hojas, ¿ok? Bien, vamos a ver. Tenemos aquí que del lado izquierdo, en la imagen más grande, un instructivo en forma de cartel. Tiene ilustraciones, tiene un texto más corto en cada ilustración y es comprensible. ¿Sí? Más bien se puede comprender más fácilmente. Vamos a los otros dos, que uno es de un celular y otro es de un mueble, y vemos que en la parte del celular vienen algunos detalles de para qué sirve cada botón, y viene del otro lado un texto. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué funcionalidad tienen? Entonces lo van explicando punto por punto, ¿sí? Y no solo es de una página, puede ser varias páginas que solo se basen en un solo botón o en una sola función del celular. Entonces, por este tipo de instructivo para explicarlo del celular, sería un instructivo de cuadernillo, porque va a requerir de más información para saber cómo funciona ese aparato. En el otro caso es un instructivo para formar un mueble y solo me vienen las imágenes del ensamblaje del mueble, pero posteriormente vendrán con cuál es la posición del tornillo, cuál es la posición de las maderas, por qué se debe de colocar pegamento, no sé, cualquier otra instrucción que te dé el fabricante de cómo se debe de armar en casa para que tengas mayor seguridad y este mueble no se venga abajo, no se rompa, no se quiebre, te pueda recargar en él. Entonces vienen instrucciones claras para evitar accidentes con este elemento, ¿ok? Dice, la longitud de un texto de estas características puede ser variada. En efecto, en algunas ocasiones alcanza una sola página y en otras puede requerir todo un libro, como lo que les explicaba con lo del teléfono. A veces en las instrucciones de un teléfono o en los teléfonos de antes, era un libro completo porque
A veces con un solo botón era 5 páginas, era 6 páginas, 10 páginas, no solo para explicar cómo funciona, sino cómo se debe de interactuar con él dentro de la interfaz, el software del teléfono. ¿Ok? Bien, dicho esto, continuemos. Vamos a ver que tenemos otros 5 ejemplos sobre instructivos. Vemos el refrigerador y es un instructivo que está ejemplificado con lo que es el refrigerador. Vienen sugerencias, por decir aquí en el lado derecho, que dice cuánto tiempo aguantan, de dónde colocar ciertos elementos para que el refrigerador funcione óptimamente de acuerdo a nuestras necesidades, y vienen pequeños textos e indicaciones de dónde irían colocados. Eso sería un instructivo fácil de entender cómo son sus partes del refrigerador y cómo distribuir las cosas dentro de. En el otro, abajo del refrigerador tenemos un esquema de lavadora, y tenemos el esquema de la lavadora, el dibujo de la lavadora y las partes. Lo más seguro es que en esa hoja del instructivo solo venga las partes de la lavadora, pero en hojas posteriores vendrán lo que les decía, paso por paso de cómo utilizar cada elemento de los que te muestran ahí, cada parte de esa lavadora, ¿sí? Entonces, estos también serían un tipo de instructivo de cuadernillo, debido a que se va a requerir más texto para explicarlo, más imágenes. Tenemos otro que es vemos en la esquina superior izquierda, vemos un instructivo que están ensamblando un aparato, y en la parte de abajo tiene un pequeño texto para que lo vayas haciendo y lo vas leyendo. En la parte de abajo de esa imagen, en la imagen de en medio, vemos que no tiene ilustraciones. No todos los instructivos tienen ilustraciones. Algunos son solo puro texto, ¿sí? Pero también depende de qué estés comprando o qué fin tenga ese instructivo, de que dependa de imágenes o no. Y tenemos en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, tenemos un instructivo que te muestra el esquema, te muestra por medio de la numeración con qué elementos cuenta ese aparato, y en la parte derecha cómo utilizar cada elemento, y te ponen un listado. Entonces, de los instructivos hay distintas formas de realizarlos, ¿sí? Vamos a ver. Más adelante les explicaré un poquito más a detalle por qué están así, ¿sí? ¿Qué características tiene un instructivo? Principalmente los instructivos tienen que explicar procedimientos, tienen que detallar dichos procedimientos para que las personas obtengan el mismo resultado. No es lo mismo que yo compré una bicicleta en una caja, porque las venden en cajas desarmadas para que uno lo arme en su casa. No es lo mismo que yo compre una bicicleta porque me gustó en el súper cómo se veía, me la mandan en la caja y se ve completamente distinta porque está desarmada. Y si yo no sigo el instructivo, lo más probable en lugar de tener una bicicleta, puedo tener un monociclo, porque no seguí las instrucciones. Las instrucciones te sirven para que tengas el mismo resultado de acuerdo a lo que tú viste, de acuerdo a lo que te gustó. Sí, en este caso, en el ejemplo de la bicicleta. Usan un lenguaje claro, directo y lineal. ¿A qué me refiero a un lenguaje claro, directo y lineal? Principalmente a lo que ya les había dicho, es de que deben de utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible para todos, para que todas las personas que lean ese instructivo lo puedan entender, lo puedan ejecutar, ¿sí? Entonces, tiene que ser un instructivo que tiene que ser, ¿cómo decirle? No se debe utilizar tecnicismos, porque las personas no van a entenderlo, o no todas. Entonces se tiene que pensar un texto que sea universal, que lo puedan entender todas las personas, ¿sí?
Bueno, nos pasamos a la siguiente, que sería utilizar marcas gráficas como números, asteriscos o guiones. Es lo que habíamos visto en los enlistados. Algunos les colocaron un punto al principio para ir separando por punto, pero como nosotros lo hemos visto en clase, cada que yo les dicto algo, que son puntos importantes uno por uno, le colocamos un guión o uno punto y guión o uno punto y les dicto la oración para que vayan separando ideas y la información sea más entendible. ¿Sí? Vamos a ver. También en el siguiente punto dice que se utilizan gráficos, ilustraciones o dibujos. No todos los instructivos utilizan gráficos, ilustraciones o dibujos. ¿Vale? La mayoría, pero no todos. Vamos a ver, por último viene que sus verbos pueden estar conjugados en infinitivo o en presente indicativo. Ya vimos lo que son los verbos en infinitivo, que son los que tienen terminación ar, er, ir. Lo vimos cuando hicimos lo de los... ¿Qué eran? Los reglamentos. ¿Sí? Pero ahora, con fin de aprender otra conjugación, que es el presente indicativo, vamos a estar trabajando lo que son estos instructivos en presente indicativo, aunque se pueden apoyar de a uno que otro verbo en infinitivo. ¿Por qué se escriben estos instructivos en verbos en presente indicativo? En cualquiera de los dos. Es porque son textos impersonales. Para los que no se acuerdan de textos impersonales, se los voy a repetir en la siguiente diapositiva. Seguimos. Verbos en infinitivo, lo que ya les había dicho anteriormente, son los que tienen una terminación ar, er, ir. Ejemplos: comprar, escribir, cortar, observar, agregar. Vamos a verbos en presente indicativo, que si ya pasamos los que estaban en infinitivo, los vamos a pasar en presente indicativo. Lo único que se tiene que hacer es, el verbo se va a pasar en presente y antes de escribir este verbo se le va a poner un se. Un ejemplo sería, siguiendo los ejemplos de los verbos en infinitivo, ahora en lugar de decir de comprar, voy a decir se compra. En lugar de decir escribir, voy a decir se escribe. En lugar de decir cortar, voy a decir se corta. En lugar de decir observar, voy a decir se observa. Y en lugar de decir agregar, voy a decir se agrega. Lo que había dicho de los verbos impersonales tiene que ver que los verbos impersonales se utiliza para que no el mensaje esté abierto a cualquier persona, sin importar su edad, su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. No importa a quién va dirigido. El chiste es que entienda el mensaje. No importa si yo le digo a una mujer, debes de comprar verdura, se entiende que lo debe de hacer. Y si yo le digo a un hombre, se debe de comprar verdura, también entiende el mensaje. ¿Sí? A los dos le llega. ¿Sí? No los limita. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es una actividad que tienen que hacerme en el cuaderno, y en esta tienen que convertirme los verbos en infinitivo a presente indicativo. La primera, que es recoger, está en verbo en infinitivo y me la van a pasar a presente indicativo, que sería se recoge. ¿Sí? Copian esto y hacen la actividad. Vamos a hablarle de los tipos de instructivos. Vamos a ver que hay más tipos de instructivos, pero los más comunes son estos. Vemos en la esquina superior izquierda que vamos a formar, según este esquema, este dibujo, un barquito de papel, y dice que es un instructivo gráfico con texto, es decir, tiene imágenes, tiene ilustraciones y tiene un pequeño texto que lo acompaña para entenderse qué se debe de hacer en ese paso. Vamos a ver del lado superior derecho, vemos que es un instructivo gráfico con señalizaciones y texto. Tenemos el esquema, tenemos lo que es la máquina, la señalización de cada parte de la máquina
Y del lado izquierdo vemos que lo acompaña un texto que vendrían siendo las instrucciones de cómo es su uso, el mantenimiento. Entonces es un tipo de instructivo más complejo. Vamos a ver en la parte media un instructivo multimedia, que son aquellos que utilizan los sentidos audiovisuales para dar a conocer el instructivo, ya sea por medio de videos, audios. En algunos casos en los videojuegos también vienen instrucciones de cómo utilizar dichos controles. Entonces en las cámaras cómo tomar ciertas fotografías, en algunas, no todas, pero dan un pequeño instructivo de cómo llevar a cabo dichos procedimientos. Son muy intuitivos y son muy fáciles de utilizar, ¿sí? Ya por último, que es en el que más nos vamos a basar para algunas páginas que tienen de trabajo, vamos a ver los tipos de instructivos de diagrama. Son aquellos que no tienen texto, pero los acompaña una secuencia numérica. Tenemos del lado izquierdo, en la parte de abajo, vemos del lado izquierdo un, ¿cómo se le llama? Un sombrerito de papel, cómo realizar un sombrerito de papel, y dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. En este caso lo acompaña un pequeño texto que dice paso, pero tal cual no tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque si vemos la imagen derecha, vemos que vamos a hacer un perrito de origami, y en este viene solo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se entiende que esa es la secuencia que se debe de llevar para realizar o llegar al fin de realizar el perro, ¿no? Y bien, seguimos, chicos. Aquí yo les hice un desarrollo de actividades, solo es una sugerencia de cómo se pueden organizar en sus tiempos, en sus casas. Y bien, les voy a mostrar. En el día 1, cuando vean este video, lo que van a tener que hacer es, van a tener que leer con estas diapositivas. Las voy a dejar ahí en el link, en la publicación, y las tienen que leer y van a copiar el pequeño texto que yo escribí. No vayan a escribir todos los instructivos de las imágenes, solo el que yo les escribí, ¿sí? Y ya que transcribieron ese apunte, porque al final es un apunte de repaso, y van a realizar la actividad 1 en el cuaderno, lo que es de pasar los verbos en infinitivo a los verbos en presente indicativo. Está fácil. Segundo día, lo que van a hacer es realizar la página 62, que tiene que ver con secciones, completar la página 63, que tiene que ver con el presente indicativo, también tienen que observar el video de procesos de fabricación y completar la página 64. Yo espero que esta actividad les guste mucho. Ahorita lo van a ver, les voy a dar un pequeño ejemplo. Y en el día 3 van a realizar de la página 65 a la 68, y todos estos son referentes a la planificación, desarrollo de procesos y producto final. No se preocupen, parece mucho, no es mucho. Se basa en los instructivos de diagrama, es de colocar la secuencia numérica y demás, ¿no? Está muy fácil. Vamos a ver. Como podemos ver, la página 62, les comentaba, tiene que ver con las secciones. Vamos a ver lo que son los materiales, la sección A, la sección B, y tienen que responder la actividad de la parte inferior de la hoja, ¿no? Está muy fácil. Primero tienen que leerse estas dos secciones y ya después van contestando. Página 63. En este tienen que leer el texto. Tienen que leer el texto sobre el proceso de elaboración de chocolate. Tienen que subrayar aquellos verbos que se encuentran en presente indicativo y los van enlistando. Por decir, yo aquí nada más les paso la primera, que sería, la que voy a subrayar sería se recoge. Entonces subrayo se recoge y la coloco en la lista en el punto 1, porque fue el primer verbo en presente indicativo que yo encontré. ¿Ok? Seguimos. Vamos con la página 64. En la página 64, espero les guste mucho. Ya saben que a mí me gusta contarles cómo se fabrican o se hacen ciertas cosas. Les expliqué cómo se formaba la obsidiana. También les había explicado cómo se formaba el vidrio. Y en este caso, para que lo vean,
Para que se den una idea y de ahí saquen la actividad, van a ver el video. La liga está en la parte inferior derecha. Van a ir a esta liga, van a ver el video y van a anotar cada procedimiento con respecto a lo que se les pide. Dice: escucha el proceso de fabricación que te leerá tu maestro. En este caso, pues no les estoy leyendo porque no estoy ahí. Van a ver el video, van a ir puntualizando cada indicación que se da de cómo se forma el vidrio y lo van anotando. Recuerden que no es que me copien tal cual, tienen que parafrasear, tienen para que se reduzca, porque si está un poco largo el video, pero es muy interesante. Y la actividad 2, la de abajo, se basa igual en lo mismo. Página 65. De aquí viene la página 65 hasta la 68, que es lo que les comentaba de los diagramas. Si ven, dice la elaboración de tortillas de maíz, y viene un diagrama de cómo formar tortillas de maíz. Viene el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ustedes lo que tienen que hacer en la actividad 2 van a leer cada oración y van a ir colocando: esta es la 1, esta es la 2, este es el paso 3, y así hasta llegar al 7. ¿Sí? Es decir, en los textos se van a describir qué está pasando en ese momento. Por último, en el tercer punto, dice que van a escribir los pasos del proceso para elaboración de naranjas con chile. ¿Sí? En esta les dice o les sugiere que consulten la página 111 y 112 de tu libro de textos de la SEP. La leen y anotan cómo se forma o cómo harían el proceso de preparación de naranjas con chile. ¿Ok? Página 66. Lo que te dice es que lean cuidadosamente ese recuadro. Dice que después de leer el texto van a subrayar las palabras de enlace que te indiquen el orden temporal. ¿Qué es el orden temporal? Ya lo habíamos visto en matemáticas. Bien, voy a leer un pequeño pedazo del texto y dice: primero, usa pequeños trozos de papel reciclado. Segundo, sumérgelos en agua durante un día. Es decir, el orden temporal me estaría indicando que el orden temporal es lo que me está indicando que se tiene que hacer en ese momento. Entonces sería, como me está diciendo, primero, el primer orden temporal, la palabra que me está indicando un orden temporal sería primero, y la que le sigue sería la que le sigue, que me está ordenando, me está haciendo un orden temporal, sería segundo, y así hasta llegar a cubrir esos puntos. La tercera actividad me dice que tengo que pasar los verbos en infinitivo a presente indicativo. Es como la actividad que les dejé del cuaderno, ¿sí? Voy a leer la primera, que dice: batir la mantequilla hasta acremarla. Y el presente indicativo dice: se bate la mantequilla hasta acremarla. Ahora, en lugar de decir batir, es se bate. ¿Ok? Página 67. Vemos en la página 67 viene siendo un instructivo en forma de diagrama, y estos instructivos lo que van a hacer en esta actividad es que está la ilustración, tienen que marcar cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Ustedes los van colocando dentro de los círculos y en la parte de abajo van a explicar cómo se daría cada paso. ¿Sí? En la página 68, que es la última, respecto a los instructivos, vamos a ver que dice: selecciona un proceso de elaboración de un alimento. Escribe el borrador del proceso que seleccionaste y complementalo con un diagrama. En este caso, en la parte de recuadro van a hacer el diagrama, y en la parte de la zona rayada es para anotar texto. Recuerden que los instructivos tienen un título. Por ejemplo, dice: vamos a seleccionar un alimento. Supongamos que yo digo enchiladas. Entonces mi título sería enchiladas. ¿Qué más lleva el instructivo? Serían las secciones. Vamos a separarlo. Entonces mi primera sección se basaría en ingredientes. Ingredientes: agua, sal, ¿qué más? Pasote, chiles, tomate. Entonces voy a ir enumerando o enlistando cada elemento o ingrediente que voy a ocupar.
Y en la segunda sección voy a hacer la sección de proceso o procedimiento o el título que ustedes le quieran dar, y voy a explicar cómo se van mezclando cada uno de estos que se debe de ir haciendo para llegar a hacer las enchiladas, ¿sí? Entonces, esto sería todo, chicos. Recuerden seguir las indicaciones, quédense en su casa, estudien mucho, lean, ayuden a sus padres y cuídense mucho. Nos vemos.